estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Hechos capítulo 6, versículo 1 hasta el 8. Y mientras que están buscando ahí en sus Biblias, yo voy a declarar por fe que Dios en esta hora, por su Espíritu, nos concede iluminar los ojos de nuestro entendimiento, abrir nuestros oídos espirituales y abrir nuestros corazones para asimilar sus pensamientos, su perspectiva, que tiene como fin de renovar nuestras mentes, sanar y restaurar nuestras emociones y liberar nuestra voluntad, para que la voluntad nuestra y la de Él lleguen a ser una misma cosa, para expresar su vida, su potencial, y se pueda realizar de esa forma las posibilidades que Él ya ha definido para cada uno de nosotros, individualmente y colectivamente como iglesia dentro del reino. ¿Cuánto creen en esa declaración? ¿Verdad que sí? Entonces, sin nada más, yo voy a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 8, mientras que ustedes me siguen ahí con sus ojos. En esta hora es necesario que sean diligentes en seguirme al pie de la letra con las Escrituras, porque toda la exposición del mensaje está basada en este texto. Entonces, así nos dice la palabra. Yo estoy leyendo, por si acaso leo un poco diferente, creo que sí, de la versión hispana denominada Peshitta, que es una traducción del arameo al español. En aquellos días, al ir en aumento el número de discípulos. Quiero hacer un comentario muy breve al leer esa frase, y es esto, que la vara que Cristo usa para medir la efectividad de la iglesia es la calidad y la cantidad de sus discípulos, porque la vara está basada en su propio mandato que Cristo le dio a sus discípulos después que había resucitado, y ese mandato se encuentra en Mateo 28, 18 al 20, cuando Él se le apareció a sus discípulos en aquel entonces, declarando: toda potestad y toda autoridad se me ha dado a mí en los cielos y en la tierra. Por tanto, ¿y hacer qué? Discípulos. Entonces, esa es la expectativa que Cristo tiene con su iglesia. Que la iglesia se enfoque en ser obediente al mandato de hacer discípulos. Por ende, lo único que Él cuenta son discípulos. Con todo respeto, si nos estás visitando, las visitas son bienvenidas, pero lo que Dios cuenta en la iglesia son cuántos discípulos tenemos, ¿verdad? Los hijos de Dios, ¿con qué fin? Porque están llamados a vivir la vida de Cristo. Solamente los discípulos viven la vida de Cristo. Cristo dijo: yo soy ¿qué? Yo soy el camino. ¿Viste eso? Yo soy el camino. Dicho de otra forma, yo soy un estilo de vida. Yo soy el camino, la vida y la verdad. Y sus discípulos caminan en ese camino, experimentando su vida y experimentando su verdad, que los hace libres para expresar su vida en el mismo camino, según su verdad. Entonces, cerrando el paréntesis, por eso que cuando usted lee el libro de Hechos, constantemente se hace referencia al número de los discípulos, no el número de visitas. Dice: y al ir en aumento el número de discípulos, los discípulos griegos se quejaron. A lo mejor su versión dice que murmuraron. Bueno, murmurar, quejar, son una misma cosa. Entonces, mira eso, está dentro de la norma que los discípulos
se quejen y murmuren. ¿Cuántos discípulos tenemos aquí? Usted se queja. ¿Ok? Entonces, en ser discípulos de Cristo, no somos liberados de quejarnos. Es parte de la naturaleza humana del discípulo de Cristo de quejarse. Es muy normal, muy natural a la naturaleza humana en quejarse. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. Los discípulos griegos se quejaron contra. Entonces, din conmigo, mi queja siempre es contra o acerca de alguien o algo. ¿Okay? En este caso, los discípulos griegos se estaban quejando contra los hebreos. ¿Por qué? Bueno, le preguntamos a ellos después. Porque sus viudas. ¿Por qué? Dime conmigo, ¿por qué? Dime conmigo, siempre hay una razón y una excusa detrás de la queja. Entonces, la fortaleza de una queja arraigada en uno o en alguien es el argumento, las razones y o excusas que sostienen tal queja. Got that? No? The stronghold of a complaint is rooted and grounded in our arguments, reasoning, and excuses. Always. About someone or something. Eso fue el don de lenguas ahí. En esta situación, porque siempre hay un porqué detrás de la queja. Den conmigo, yo siempre tengo un porqué detrás de mis quejas. There's always a why behind the complaints. En este caso, ¿por qué? Porque sus viudas eran menospreciadas en el reparto diario, en la distribución diaria del pan. Entonces, bien conmigo, siempre hay un entonces después de la queja. En otra palabra, Ibis se queja conmigo, que lo hace esporádicamente. La estoy tirando aquí al medio. Entonces, después que ella se queja, mi respuesta a ella es, entonces, dile a tu vecino, ¿y entonces qué vamos a hacer con tu queja? Oye, ¿cuánto están? Que la palabra de Dios es bien viva. Los 12 apóstoles, los apóstoles no pueden evadir las quejas. Convocando a toda la asamblea de los discípulos, le dijeron, no es correcto, en tu versión dice, no es justo. No es correcto que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir mesas. Por esta causa. Digan conmigo, esta causa. Ahora, siguen repitiendo conmigo. Detrás de cada una, conectada con cada queja, hay una causa. Es decir, un propósito, un fin. Está bueno esto, ¿verdad? Hermanos míos, busquen y seleccionen de entre ustedes, no fuera de ustedes, entre ustedes. ¿Cuántos están entre? Si estás aquí, estás entre de ustedes.
Lo que necesitamos está entre. No, espérate, no se te ha hecho rema todavía. La queja que tú tienes a nivel personal corresponde a una posibilidad y una provisión que está entre. Entonces dice, de entre ustedes a 7 varones, número 7 en numerología bíblica es plenitud, ¿verdad? Perfección, que nos lleva a un descanso. I'm sorry, pero tenemos que tirar principios así. Cuando las quejas son convertidas en posibilidades que resultan en nuestras necesidades ser suplidas, provistas, entramos en descanso. ¿Ok? Entonces dice, lleno del Espíritu del Señor y de sabiduría para que los pongamos en esta obra, mientras nosotros, refiriéndose a los apóstoles, continuamos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y esta propuesta pareció bien a todo el pueblo. Entonces escogieron a Esteban, un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, volante de un carro. Estoy bromeando con ustedes. A Permanas, a Nicolás, proselito de Antioquía. Estos fueron presentados ante los apóstoles. Y después de haber orado, les impusieron las manos y la palabra de Dios se extendía. Y el número de los discípulos en Orlando, que digan, en Jerusalén, aumentaba grandemente. De manera que muchos pueblos de los judíos, de los religiosos, obedecía la fe. ¿Sí? Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía señales y prodigios entre el pueblo. Muy bien. En esta hora les quiero ministrar, como ya están percibiendo de antemano, sobre cómo convertir las quejas eclesiásticas, las quejas de la iglesia, en posibilidades creativas. Y este tópico, como saben bien, es consonante con el tema genérico del proceso de transformación, ¿verdad? Y nunca está de más en acentuar la diferencia que existe entre nuestra salvación y nuestra transformación. Muchos cristianos y aún ministros, quizás con buenas intenciones, pero equivocadamente, enseñan que una vez que somos salvos, que estamos completos. Digan conmigo, sí y no. Porque fuimos salvos de nuestros delitos y pecados, recibimos la vida eterna, que es lo que nos hizo completo, como nuevas criaturas en Cristo Jesús. Posicionalmente sí estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, bendecidos con toda bendición espiritual, ¿verdad? En Cristo. Estamos completos. Hebreos 12 nos dice que Dios es el Dios y Padre de los espíritus hechos perfectos. Efesios 4, 17 al 21 nos dice que tu ser interior como ha sido creado a imagen de Dios y fue creado según la santidad y la justicia de Dios. Es decir, que tu ser interior es tan santo como Dios es santo. O sea que ese mandato se cumplió. Nosotros somos santos porque Él nos hizo santos, como resultado de Él enviar su Espíritu Santo a nuestro espíritu y nos hizo partícipe de la naturaleza de su santidad, que es plena. Entonces, ahí no hay
ahí no está el asunto. Nosotros somos salvos, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Que todavía tenemos el viejo chip del viejo hombre y todavía sigue influenciando nuestra alma, que es nuestras mentes, emociones y voluntad. Y entonces, a nivel de alma, de tu psique, diciendo lo mismo, pues estamos en un proceso de vida que sabemos que es perpetuo hasta que seamos liberados de este cuerpo mortal de transformación. Entonces nosotros estamos constantemente siendo transformados para ser conformados a la imagen de Cristo. Y a la medida que somos transformados, en esa misma medida se va liberando en y a través de nosotros la plenitud de la vida de Dios que ya poseemos en nuestro hombre interior. Y esto requiere un proceso integral de renovar nuestras mentes, sanar y restaurar nuestras emociones, que es lo que obstruye, ¿verdad? La expresión de la vida de Dios. Estamos aquí, ¿verdad? Estoy reiterando. ¿Okay? Entonces yo quiero darle otros distintivos. Muchos de nosotros todavía piensan que la personalidad que hoy tú manifiestas es su verdadero ser. No, y no nos damos cuenta que desde niños, desde que salimos del vientre de nuestras madres y nos dieron una palma, hemos sido traumatizados. ¿Tú te imaginas que desde que saliste naciste en un mundo volátil y violento? Saliste de un mundo tranquilo, ahí estabas seguro, refugiado, y saliste, y tu primera experiencia es que una mano de un extraño te da una palmada, una nalgada ahí, y te hace llorar. Y todo el mundo está feliz porque tú estás llorando. Bienvenido al mundo. Nuestra primera experiencia es llorar. No lo ha pensado así, ¿verdad? Y eso, entonces, somos impactados. Entonces, desde niños hemos venido acumulando, digo conmigo, por mecanismos de defensa. Hemos desarrollado ciertas habilidades para preservarnos, autopreservarnos, defendernos, protegernos. Y no quiero entrar ahí porque eso créeme que estamos tomando todo el año para entrar en este asunto. Y entonces se hace parte de la formación de nuestra personalidad y creemos que eso somos nosotros. Y por eso que cuando somos confrontados con esos patrones de conducta o de comportamiento, los defendemos a espada y capa, a capa y espada. Porque creemos que es una afrenta a nuestra personalidad. Hasta que entramos en la vida de Cristo y por iluminación de su palabra y espíritu, comienzan a manifestarse esta distinción. No, esas características, ese comportamiento corresponde a la vieja naturaleza. No corresponde al nuevo creyente. Entonces, todo esto tiene que ver con el proceso de ser transformado. Ahora, entonces nosotros en este proceso de transformación hemos venido identificando las cosas que nos confinan, nos limitan, nos impiden, nos restrictan en expresar la vida de Dios a mayores grados. Y una de las cosas que la pastora Connie ha identificado, por un lado, son las ofensas. Que como único nosotros nos libramos de las ofensas es por el perdón. Y yo, por otro lado, he estado identificando ¿qué? Las quejas. Y las dos están interrelacionadas. Entonces lo que pasa es que en categoría de quejas o bajo la etiqueta, the label, de quejas of complaints, nos cubrimos nuestra pretensión. ¿Ves? Y no estamos dando cuenta que las quejas simbólicamente representan como un velo. Lo he explicado ya, un velo. Entonces, siempre y cuando nos estamos quejando, ven conmigo, no estoy viendo las posibilidades
que están presentes. Para sacarle provecho. Según me hago responsable por ellas, en realizar esas posibilidades. Y a realizar esas nuevas posibilidades que siempre están presentes, resulta en un crecimiento, en una madurez, en un progreso, en una productividad. Nos transiciona y nos libera de las limitaciones en las cuales estábamos, siempre y cuando nos estábamos quejando en esa área. Entonces, pero este asunto de quejas existe en tantos niveles, en tantos aspectos. Y hoy yo quiero como que cambiar un poco el asunto, quiero aliviarlos, aunque no están totalmente aliviados, de enfocarme a nivel personal, pero a nivel iglesia. Y entonces yo quiero que colectivamente identifiquemos todas las quejas que hemos estado teniendo acerca de la iglesia. ¿De qué iglesia? Dile a tu vecino, la tuya, a la cual tú perteneces. Y no me den ese rostro santo, porque yo sé que ustedes, sin excepción, han tenido quejas acerca de CCN Orlando. Y si ustedes no tienen quejas acerca de CCN Orlando, yo les ofrezco las mías, para que tengas algo de qué quejarte. Te voy a tirar una. Yo me quejo de todos ustedes en cuanto a su falta de puntualidad. Yo me arrepentí públicamente la semana pasada por yo estar tarde. ¿Y ustedes se arrepintieron? ¿O creen que es un estilo de vida en Cristo? Esa es una sola. ¿Ok? Entonces, eso es una queja persistente que yo he tenido acerca de todos ustedes. ¿Right? No, hasta aquí nadie se ha sentido ofendido. Digo, amigo, es una realidad. Bien, come on. Porque mira un principio. Hasta que tú y yo no entremos en un acuerdo acerca de la validez de la queja legítima, no puede haber cambio. Pero cuando tú entras en negación, en denial, no va a haber cambio. Digan conmigo, siempre y cuando estoy en negación, me sigo confinando a las limitaciones de mis propias quejas. Y puedo estar viviendo 20 años atado por la misma queja. Wow. Nosotros podemos existir como iglesia 10 años más y estamos en las mismas, estancados en lo mismo. Entonces están captando ya la idea de qué se trata este asunto, ¿no? Ahora, lo gracioso de este asunto es que cuando tú y yo nos quejamos acerca de la iglesia, nos estamos quejando acerca de nosotros mismos. Al menos que tú creas que tú no eres parte, no eres un miembro en particular del mismo cuerpo de la misma iglesia. Entonces, usted quejarse de César Orlando, está quejando de ti mismo. Porque esta iglesia es un reflejo de lo que nosotros somos colectivamente. Digo amigos, nosotros somos colectivamente un espejo. Entonces cuando yo me estoy quejando de ti,
Me estoy quejando de todos nosotros, que me incluye a mí. Lo que pasa es que aquí en el mundo occidental tenemos una mentalidad individualista, de aislamiento. No como en el Oriente, que tiene una mentalidad más de comunidad. Entonces, la buena noticia es que lo opuesto a una queja es contentamiento. Si removemos la queja, vas a estar ¿qué? Contento. The opposite of a complaint is contentment. Y el contentamiento de uno está basado en el contenido que tenemos. Entonces, la queja es un velo que obstruye tu visión, nuestra visión, de apreciar lo que tenemos entre nosotros. Y hasta que no se remueva la queja, no podemos llegar a descubrir que es todo lo que tenemos entre nosotros. Despreciamos. Entonces, yo quiero hablarles por un momento sobre las causas y los efectos de las quejas en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero rápidamente identificar que las quejas que nosotros tenemos acerca de la iglesia es una queja contra Cristo, que es la cabeza de su propia iglesia. Sí, di ouch. Sí, porque en este texto, Cristo estaba trayendo crecimiento. Donde quiera que la vida de Cristo está operando o fluyendo, resulta siempre en desarrollo, en crecimiento. ¿Sí? En el único lugar donde no hay ningún tipo de crecimiento, que todo está estático, es en el cementerio. Porque allí no hay vida. Pero donde hay vida, digan conmigo, hay moción, hay movimiento, hay crecimiento, hay desarrollo. Entonces, la buena noticia detrás de la queja, Brenda, es que estamos vivos. Porque si tú no tuvieras quejas, indicaría que estás muerto. I'm giving it a positive spin. O sea, le estoy dando una perspectiva hasta positiva, ¿sí? Para que no te asustes de las quejas. Las quejas son indicadores, indicaciones de que Dios ha estado trabajando. No tan solo a pesar de nosotros, sino por causa de nosotros mismos. Que la vida de Dios está operando en tu vida, a nivel individual y colectivamente. ¿Estamos aquí? Entonces, cuando removemos la queja, la definición de contentamiento llega a ser esta: que estamos agradecidos, grateful, por quienes somos y por lo que vamos aún todavía en ser y realizar en el estado presente con la gente que Dios nos ha dado. Digan conmigo, de aquello que yo me quejo, no lo puedo utilizar. No, porque lo que estás descalificando. Si tú te quejas de tu carro, lo descalificas en cuanto a su utilidad. Porque lo desprecias, lo echas a un lado. Esta porquería de lata. ¿Cuándo están viendo esto? Entonces, de quién tú te quejas, no te puedes comunicar. Cuando yo me quejo acerca de Brenda, que no lo hago,
eso me priva de comunicarme con ella, porque las quejas es una barrera. Digo conmigo, las quejas son una barrera en nuestra comunicación y con quien estamos relacionados. Si yo me quejo de Javier, no me voy a comunicar con él. Estoy levantando no lo oigo, ni lo quiero oír. No, entonces estoy obstruido de ver las posibilidades que pueden existir entre él y yo en nuestra relación. ¿Cuándo están captando esto? Voy lento, pero voy. Entonces, déjenme hablar de causas y efectos. Número 1, las quejas se generan cuando hay deseos y necesidades incumplidas. Póngase a pensar a nivel personal, pero estamos hablando a nivel de iglesia. La razón principal, no exclusiva de por qué hay quejas en las iglesias, es porque cuando la iglesia está en un proceso de crecimiento, de madurar y de transición, se llegan a crear nuevas necesidades y deseos. Al existir esas nuevas necesidades y deseos y no ser cumplidas, ahí genera la queja. Tú te quejas cuando algo te falta, en otras palabras. Yo me quejo de lo que me falta. You complain about what's lacking. An unmet, unfulfilled need or desire. ¿Cuántos pueden identificarse con eso? En todos los niveles existe, en todos. Podemos hacer un seminario de esto. Yo me puse a identificar las quejas en el ministerio de Cristo, increíble, por sus propios discípulos. Pero eso es otro. ¿Ok? Ahora, las quejas, estoy hablando de causas y efectos. Número 2, nos dividen y nos paralizan. Como en el caso de esto, había unas quejas entre los griegos y los hebreos. Facciones. No se estaban comunicando, mientras que los griegos se estaban quejando contra los hebreos, no había comunicación entre ellos, no se escuchaban, no se estaban oyendo el uno al otro. División, facción. Por favor, ¿cuántos me están oyendo con sus oídos? Esto tiene una aplicación en todos los contextos de relación, en el trabajo. Oigan todas las quejas que existen en el trabajo. Rápido. Cuando hay quejas en relación a necesidades que no están siendo cumplidas, requiere cambios en todos los niveles de nuestra existencia humana. Cuando hay quejas en cuanto a una área de necesidad que no está siendo suplida, pues requiere cambios para que esa necesidad se supla. Pero esos cambios que se requieren afectan todos los niveles. Nuestra forma de pensar, de sentir, de perspectiva, de acercamiento, approach. A veces tenemos que cambiar nuestro acercamiento, nuestro enfoque. We need a new approach. It's not working. Infraestructura administrativa. Ubicación de personal, people placement, como se dice en inglés. Relaciones, metodología. Porque cuando hay crecimiento, lo que estaba funcionando antes ya es deficiente.
Y puede ser hasta obsoleto, ya no sirve. Porque no está facilitando nuevas posibilidades que van a suplir las nuevas necesidades. Ven conmigo, nuevas necesidades que tenemos como iglesia representa nuevas posibilidades para que sean ministradas. ¿Ok? Entonces, lo que quiero apuntar aquí es que cuando hay quejas, tenemos que tener ojo, discernimiento, ¿en cuanto a qué? En no ser engañado por razones y argumentos superficiales. Porque cuando tú eres confrontado en tu queja, tenemos la tendencia de dar una razón y un argumento a nivel superficial, pero el verdadero argumento está mucho más abajo. En mi experiencia de 34 años en la vida eclesiástica, es un porcentaje muy reducido de personas que son auténticos o auténticas cuando dan sus razones de por qué se van. Te dan razones superficiales porque no están siendo auténticos, se están escondiendo detrás de una razón, pero la verdadera razón está abajo. Porque tenemos miedo y nos da vergüenza de exponer la verdadera razón que está al fondo, que está sosteniendo la queja. Estamos hablando a nivel de iglesia. Y aquí hubo unas razones. No, porque aquí las razones superficiales eran de prejuicio cultural, racial. Las viudas griegas no están siendo atendidas porque son vistas como inferior. Sí, porque existía un prejuicio cultural entre los hebreos de pura cepa versus los judíos helenistas, que era una mezcla de griego. Y el argumento era, porque como nosotros no somos la pura cepa aquí, the pure, ellas reciben preferencia. ¿Cuántos me están viendo aquí la ilustración? Entonces tú y yo, en el contexto de conversación, tenemos que profundizar para ir a la verdadera raíz detrás de la queja. Porque si no estamos reaccionando y podando síntomas, pero no estamos poniendo el hacha a la raíz. Y Cristo no vino a podar las ramas. Él dice, yo vengo con una hacha a la raíz. Porque es la raíz que nos está haciendo infructuoso. Para en lugar de arrancar esa raíz infructuosa, se planta la semilla incorruptible que produce vida. Y da crecimiento a 30, 60 y 100. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces, en nuestra conversación necesitamos identificar la raíz de la causa. En esta situación era que la infraestructura ya había sido obsoleto. No era cuestión de prejuicios culturales y raciales. Se necesitaba más personal, más gente, más voluntarios que no estaban activos. Cuando se remueve la queja, identificamos los recursos humanos que están presentes para que se activen en sus ministerios y suplan las nuevas necesidades que hasta ahora no se ha estado supliendo.
Queriendo decir que hay ciertos discípulos entre nosotros que están descansando y no están activos. Porque nuestro número de discípulos no va a ir en aumento hasta que nosotros no maximicemos el número de discípulos que está presente y se pongan activos. Si es que somos una iglesia compuesta de discípulos y una iglesia que hace discípulos, que no estamos interesados en entretener a visitas, las recibimos, las celebramos, pero después ya de 3, 4, 5 semanas, oye papo, decídete. Ahora, si tú quieres seguir viniendo y ser una visita crónica para ser entretenido, pues no vamos a imponernos. Dale, entretente. Ahora, vamos a la solución. Pero antes de ir a la solución, quiero identificar algo cuando hay quejas a nivel de iglesia. Porque los discípulos son muy ávidos. They're very skilled disciples. Son ávidos. ¿En qué? En traer a los líderes, como se lo hicieron a su maestro Cristo, y hacerlos conscientes de lo que no se está haciendo. Y hasta con sugerencias. Lo pueden leer en Mateo 15 y Marcos 6, que me gustaría predicar y enseñar sobre esto. Cuando los discípulos se dieron cuenta, oye maestro, esta gente te han estado escuchando desde mañana hasta la tarde y tienen hambre. Yo no sé allá en el planeta donde usted viene, pero aquí en el planeta Tierra a la gente le dan hambre y sed. Yo sé que usted sabe, está lleno de gloria y poder y puede ayunar por 40 días, pero esta gente no, se van a desmayar. Pero mira, para que no piense que solamente hacemos diagnósticos, le traemos una solución. Despídelo y que vayan a comer. Y Cristo, bien calmado, a mí me encanta el personaje de Cristo. Por eso lo sigo estudiando. Porque Cristo es bien calmado, dijo, dadles vosotros de comer. No, pero tú no eres el pan de vida que descendió del cielo, porque tú no te multiplicas. No, toma inventario. Eso es otra enseñanza. Pero es para que vean. Entonces, la presión viene sobre los líderes. Y la presión de las quejas basado en necesidades legítimas es de ser tentado en abandonar las funciones prioritarias del líder. Porque ya los líderes están ocupados en funciones que solamente ellos lo pueden hacer. Por eso que ellos dijeron, no es correcto, no es justo que nosotros abandonemos la administración de la palabra y la oración y comencemos a servir mesas. No porque estaba por debajo de su dignidad, es que ellos ya habían pasado por ese proceso de su propia formación y desarrollo. Y es la razón, y debido a ese proceso es porque llegaron a ser apóstoles. Y si ellos se ponían a servir mesas, le iba a privar oportunidad a otros que se desarrollaran como ellos se habían desarrollado en servir mesas. Ellos ya habían pasado por la etapa de ser diáconos, ahora no eran diáconos, ahora eran apóstoles que estaban diaconando y sirviendo la palabra de Dios. Entonces, la forma de cómo la iglesia mata a sus líderes es que según se va creando más y más necesidades, se lo van acumulando. Y ellos se van extendiendo hasta el grado que no son efectivos en sus funciones primarias. Y claro, como todo el mundo está sentado, no estoy hablando de ustedes, porque, ¿sabes? Aunque están sentados en esta hora escuchando. Entonces nos quedamos en la granada criticando.
Es cuando vemos a alguien boxear en la televisión o vamos a un juego de fútbol o de béisbol. 30,000 gentes en la granada, ¿se dice? En la grada, disculpe, gracias por la corrección. Están ahí, ¡ay, qué estúpido! Mira, analizando y criticando. Pero no están jugando. No están en el campo jugando. ¿Quién es el que se está arriesgando el pellejo? Los que están jugando. Digan conmigo, cuando yo pretendo, al quejarme, basado en mi análisis y mis críticas, es para no tomar riesgo al jugar en el campo. ¿Ves? Entonces yo como los apóstoles aquí, no, es como que alguien tuvo una conversación conmigo auténtico la semana pasada y me gustó, fue uno de nuestros jóvenes, me gustó. I love it, estamos creando una cultura. Y en autenticidad digo, apóstol, yo tengo que expresarle en autenticidad que yo he tenido una queja con usted. Y yo, dígame, siéntate libre, expreso. No, yo me estaba quejando por sus salidas. Porque usted salía y nosotros estamos aquí. Digo, número uno, lo felicité. Gracias por sentir la libertad y la confianza de expresar esa queja, porque ahora podemos dialogar, conversar sobre ellos. Y me das la oportunidad de dar razones. Y le expliqué, número uno, no solamente yo soy apóstol de esta iglesia, pues soy apóstol de varias iglesias, que tenía un compromiso con ellas antes de comenzar esta. Y tengo compromiso con Vanguard y muchas otras cosas. Y yo necesito nutrirlos a ellos como también ustedes. Y es la razón por que yo salgo. Y tenemos un evangelio que es digno de difundirse al mundo. Y es interesante porque esa persona todavía no está activado en el ministerio. Espero que eso no los desanime en quejarse ahora. Entonces tuvimos fue una conversación bien chévere. Y se la enseñó, ok, ahora entiendo, sí. Porque cuando tú y yo nos quejamos, no tenemos toda la data. We don't have all the facts. Entonces, mira lo que los apóstoles hicieron. Aquí viene la solución, bien rápido. Convocaron a los discípulos. ¿Cuántos discípulos tenemos aquí? Tenemos más que Cristo. Cristo solamente tenía 12. Solamente con esta área ya tenemos lo que Cristo tenía, aquí tenemos más. Entonces convocaron a los discípulos. Número 2, comunicaron las necesidades de la iglesia. Digan conmigo, convocar, comunicar. ¿Sí? Para hablar de la queja. There's nothing wrong with talking about your complaints. No, porque las quejas nos llevan a las posibilidades creativas. Cuando empezamos como un ajo, right, a remover las capas, una cebolla. Okay. Número 3, consideramos las posibilidades y los candidatos que están presentes entre nosotros. Mira, el anuncio que se hizo, algo tan sencillo. Necesitamos voluntarios para el ministerio de audiovisual.
porque tenemos dos músicos allá que no están ejerciendo su función primaria. Entonces no estamos creciendo como iglesia porque ellos, aunque están llenando ese espacio, no están siendo liberados para operar en la gracia de sus dones y talentos. Que al liberarlos a ellos y activarse en su gracia, ¿cuántos saben que va a haber un resultado de crecimiento entre nosotros? Y aquí Javier es otro músico que viene allá de Dallas. Entonces nos quejamos